Solebu, queridos aurólogos, yo soy la maestra Lervé y en el día de hoy tenemos también a otra persona que nos va a estar ayudando con las entrevistas y que esperamos que en el futuro haga muchas entrevistas más, y ella es Luz Ángela, Solebu Luz Ángela. Solebu, maestra. Muy contentos entonces de tener acá a nuestra invitada, que es una persona que ha hecho muchas cosas en su vida y que queremos hablar con ella para que nos cuente muchísimo acerca de todos esos procesos que ha vivido hasta el momento. Entonces ella se llama Vilma Patricia Solebu. ¿Cómo me le va? Solebu, maestra. Muy bien, gracias. Eso me alegra mucho. Bueno, cuéntenos, la primera pregunta que siempre hacemos es: ¿usted cómo llegó a la saurología? ¿Cómo se enteró de que Regina 11 existía? Todo se inicia por mi mamá. Sí. Ella fue la persona que me vinculó a la saurología en los años 70. Sí. En esa época estábamos pasando por un momento muy difícil. Mi mamá era madre soltera, entonces estaba sola conmigo, y empezó a escuchar los programas de la madre por la radio. Sí. Entonces, a partir de ahí, ella le nace la inquietud de ir al centro, y cuando yo tenía 11 años, la madre estaba colocando la banderita, la de la Cruz Roja, y yo estudiaba por ahí arriba en la 72. Entonces bajamos hacia la casa que era como, hablaban de que era de la niña Ceci o algo así, y estaba la madre con Dani. Estaban colocando la banderita. Esa fue la primera vez que yo vi a la madre, y luego después de eso fuimos al centro. Solamente era todo a través del programa radial. Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, y entonces cuando fue a la sede, ¿a cuál sede fue usted? A la de la Caracas. Ah, bueno, esa nunca la conocí. Sí. Siempre me tiene intrigado, voy a tener que ir a buscarla a ver si todavía existe o si ya la tumbaron, porque ahora están tumbando muchos de los edificios, o sea que lo están colocando nuevas edificaciones. Pero bueno, ¿usted sabe si todavía existe? Sí existe, incluso hubo una academia de taekwondo en una época, ¿Sí? Pero ahora está como arruinadito el sitio. Ah, ya. Sí. Pero de todas maneras es bueno, antes de que lleguen a tumbar o algo, ir a filmarlo y mirar a ver, tenerlo para la historia, ¿no es cierto? De alguna Claro, forma. sí, señor. Sí. Bueno, entonces comenzó a ir allá, y allá, ¿qué hacían? ¿Había cursos o algo? ¿O solamente se atendía, o qué hacían allá? Bueno, en principio, la primera vez que fuimos, mi mamá compró un medallón. Sí. Nos hicieron un rito de las vocales, que para nosotros era novedoso. Raro, novedoso. Entonces, bueno, eso fue como el primer contacto, Sí. y lo que conocíamos como un rito. Para nosotros ya. eso era Algo desconocido, nuevo, algo completamente. nuevo. Sí. Entonces sí, en principio uno pues sentía el rito de las vocales, y como, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué está pasando? Y ya después de esa experiencia, o de la primera vez que fuimos al de la Caracas, luego ya pasaron 4 años, porque yo vi a la madre por primera vez cuando tenía 11 años, Sí. y a los 15 años fuimos al primer curso de principiantes, cuando Ay, yo tenía bueno. 15. Sí, pero entonces no volvieron a la sede, o iban periódicamente, o solamente decidieron ir al curso 4 años después. No, íbamos esporádicamente como a comprar cositas, como que sí. billetes, Pero escuchaban el medallón, programa de radio. y se Para hacer la continuaba forma como estaban escuchando el conectados. programa. Sí, seguíamos escuchando el programa. O mi mamá era la que escuchaba en ese momento. Usted no se interesaba mucho. No, en ese momento no. Iba al centro con ella y ya, la acompañaba. Cuando usted fue esas primeras veces y que le hicieron los ritos y todo, ¿conversó con sus compañeras sobre eso? No. No, todo calladito. Todo calladito. ¿Por sí. qué no? No, en principio, pues como estábamos como hasta ahora indagando y mirando eso novedoso que había, pues no. Pero sí, a medida que fue pasando el tiempo, sí me empecé a volver mística. O sea, al principio no te interesaba mucho. No. Ibas era por tu mamá. Sí, Fue así, ¿cierto? en principio. Pero después. Cuando llego al curso, Sí. ahí es cuando ya empieza a cambiarme la vida. ¿Qué le impactó del curso de principiantes? Pues todo era novedoso, pero hay algo que empecé a hacer desde ese momento y hasta hoy día, y que no he dejado de hacer, y es el magnetismo.
Ah, ok. El magnetismo para mí es sagrado todos los días. Sí. O sea, todos los días. Eso fue como lo que me quedó más impreso, el magnetismo diario. ¿Alguna razón en especial o simplemente eso fue así? Fue así, o sea, como Sí. la corrida de las luces y el magnetismo. Ok. Entonces, eso me quedó como para toda la vida y no hay día que, o sea, Que yo no. me siento mal si no me magnetizo y no me corro las luces. Ah, bueno. Pero de la misma manera que lo quiso hacer para usted, ¿también lo hizo a otras personas o todavía no? ¿O ahí En se su demoró? momento no, ahí me demoré. Sí. Ahí me demoré y no, solamente para mí, en principio. Ah, muy bien. ¿Y qué opinaba de la levitación? Ah, eso es asombroso también. En ese curso de principiantes, en el primero, ¿qué pensó? Sí, bueno, en el primero todo es como tan a la expectativa y tan novedoso que como que wow, o sea, se abre uno a cosas nuevas hasta ahora. Sí. Entonces como que todavía ahí no piensa no mucho, pero se le hace como extraño y a la vez pues asombroso de ver que se puede hacer algo así y que exista alguien que pueda hacer algo así. Bueno, usted nos cuenta que usted magnetizó a Dani, pero ¿cómo llegó a estar cerca de Dani? Porque con tanta gente, estar cerca de ellos es muy difícil. Sí, Es que Pati, ¿Cómo pasó? hubo como una instrucción de tu mamá para empezar a sí. trabajar allá o a colaborar. Sí, lo Esa que fue la pasa es parte que como entraste. sí, yo Entonces, entré al cuéntanos esa centro parte. porque por la política. Ok. Yo tengo 17 años en ese momento, o sea, sigue pasando el tiempo, asisto a cursos y luego pues ya a los 17 salgo del bachillerato, pero en ese momento no tenemos la posibilidad como de entrar a estudiar a la universidad. Sí. Entonces mi mamá dice, pues entonces colabora en el centro, mientras tanto. Ujú. Y arrancó con la política. Entonces yo empiezo a hacer los carnets de las personas, Ah, ya. pero yo ingreso colaborando, todo el tiempo Sí. colaborando, empiezo a hacer campaña política y por ahí es que arranco. Ujú. Y arrancó bien. Cuéntanos, cuando tú arrancaste en la política, se hacían muchísimos eventos de las zonas y eso. Ah, Había sí. uno muy particular que era el reinado. Cuéntanos esa experiencia del sí. reinado. Ah, Sí, bueno, con respecto al reinado, sí, va pasando el tiempo, sigo en la política y entonces en ese momento estaba como secretaria ejecutiva la señora Gloria de Oviedo. ah, ya va, recuerdo, sí. Entonces ella estaba también dirigía la localidad 10ª. Ujú. A nivel político, entonces ella me dice que por qué no me postulo pues por la misma localidad, yo vivía también ahí, como reina. Ajá, sí. Entonces ahí ese el primer reinado que existe En la sabiduría. en el movimiento. Que Sí. en ese momento. Pero en Bogotá, Bogotá. porque en Medellín lo Bogotá. hacíamos hace rato. Sí. Ah, aquí hay que ir defendiendo O nuestras sea, nos sedes. copiamos de allá. No, pero es que eso es bueno, son las cosas buenas que hay que copiar. Y Sí, eso, sí. los reinados en Medellín también fueron espectaculares, ¿no es cierto? Sí. Entonces se tienen historias muy bonitas y había una buena motivación. Entonces usted quedó como la que iba a representar a la localidad La décima. localidad 10ª, sí. Ok. ¿Y luego qué? ¿Quedó de reina o no? Sí. Ah, qué bien, de todo Bogotá Sí. y Cundinamarca. Fui la primera reina del movimiento en Bogotá. Ay, qué bien. Eso quiere decir que logró recolectar mucho dinero Sí. para el movimiento político, porque Sí. ahí eso era también poniendo a funcionar. Era el fin de conseguir Sí, recursos para poder financiar la política. Sí, ¿cierto? la Que era política. eso así. era, así. Claro. Sí, con el reinado era una de las formas de conseguir recursos. La localidad colaboró muchísimo, las señoras vendían empanadas. Entonces, en cada concentración que había, mi labor era ir y colocar una cintica, llevaba una alcancía y ahí recogía dinero. Entonces, cuando colocaba la cinta, que en esas épocas se usaba, eso estamos hablando de los años 80, se usaba la cintica en los reinados, entonces uno le colocaba la cintica a la Y uno persona daba una y la donación. persona daba una moneda. una Qué donación. bien, exacto.
Ah, bueno. Entonces, creo que Luz Ángela quería hacerle una pregunta ahí. ¿Qué era lo que le quería preguntar? Es que, bueno, ya nos contaste lo del reinado y estabas haciéndolo, luego ingresaste a trabajar. Cuéntanos cómo fue la experiencia de ingresar a trabajar ya directamente en la organización. Bueno, pasa el reinado y pasan ya las elecciones, entonces el movimiento pues ya cierra sus puertas en ese momento. Entonces, Disculpa, la estamos madre- hablando de años 80. Sí, Ok. estamos hablando En de el los 80, 80. listo. Sí. Ahí fue cuando se terminó el movimiento. Sí, ¿Sí? pues No. ahí sí, porque la señora Gloria se fue para la cooperativa y ya quedó, no sé por qué hubo como un receso. ya ¿Como en el una movimiento. coyuntura o algo así? Sí, por los años no recuerdo 80 eso. hubo como, sí, como un receso, pues se acaban las elecciones, en ese momento creo que no quedamos, entonces pues de ahí... Estaban los ánimos un poquito bajitos, entonces ya Sí, de ahí como que hubo un reacomodaron receso. todos. Sí. Yo me acuerdo que hubo como un receso, entonces pues ya hubo como cambio de roles y de cosas. Entonces en esa ocasión yo ya estaba pues como organizando la oficina y la madre me llamó, me acuerdo que me llamó por el interno y me preguntó pues que alguien me había comentado que yo estaba ahí colaborando todo el tiempo en el movimiento y me preguntó que si era bachiller. Entonces yo le dije, sí, madre, yo soy bachiller. Entonces ahí en ese momento hubo como un tiempito, 8 días que estuve en la cafetería. Yo me dijeron, listo, pasa a la cafetería, pero va a pasar a la agencia de viajes Regitours. Le tocó trabajar en Regitours. Sí. Qué bien. Entonces paso a Regitours y alcanzo a estar como unos 2 años en Regitours. Y luego entonces Dani me pide para artes gráficas. Qué bien. Entonces subo a artes gráficas. O sea, empezaste, disculpa, te pregunto, ¿estabas ahí en ese momento trabajando con Papá Lisquita? Sí, ¿Sí? subo entonces a trabajar con Papá Lisquita, estando primero en la agencia. O sea, primero fue el movimiento, luego la agencia de viajes y luego trabajo en el departamento de artes gráficas. Ya. Entonces, estando con él, la madre pide que yo sea su secretaria, entonces alcanzo a durar con la madre un mes de secretaria de ella. Sí. Fue una experiencia muy bonita con la madre, es una persona que en su momento yo tenía 19 años, Sí. entonces ella fue también una mamá para mí en ese proceso de empezar a trabajar. Y ella me hacía las correcciones, era muy curioso porque yo hacía una carta y entonces ella sacaba yo un borrador en un papel periódico, se la pasaba, ella la leía, me hacía las correcciones y casi que me daba clase de ortografía así, cometía algún errorcito. Sí. Entonces ella con toda la paciencia me decía, mire, esto va tildado por esto y esto y esto, y esto va de esta manera, por esto y esto y esto. Qué bien. Entonces... ya luego, pues en ese momento trajeron la última tecnología para la madre, era una máquina que grababa. Y eso ya era, eso eran los primeros inicios de un computador. Sí. Entonces ella grababa una carta. Sí. Esa máquina grababa una carta, eso era fabuloso. Era una máquina eléctrica Ya era una máquina que tenía eléctrica. pantalla. Tenía pantalla y tenía margarita, le llamaban a eso, que Sí. eran como las fuentes que se usaban. Entonces yo ¿Cómo era tuve- que se llamaba eso? A mí se me olvidó. Bueno, Sí, yo no sí. sé, pero Eso tenía ya un grababa. nombre especial que en Medellín también llevaron Sí. una, y eso era la machera. No, pues esa era la maravilla porque ya era pasar de algo mecánico y que uno tenía que Absolutamente meter el mecánico. corrector y corregir a que la máquina grabara la carta, solo grababa una carta. Sí. Entonces ella grababa la carta, entonces uno podía hacer correccioncitas y ya evitaba meter el corrector. Entonces por eso yo le imprimía esa a la madre, se la pasaba en su borrador, ella la leía y entonces ahora sí imprimía la que era. Además porque el papel en ese momento era muy cachaco. Tenía la banderita con dorado y el dorado sí. era impreso, Sí. o sea era con una maquinita impreso el dorado, entonces
O sea, el Era papel una papelería membreteado muy que... bonita, que sí. había, sí. Ya. Tú dijiste que has estado solamente un mes con la madre. Sí, solamente ¿Y entonces un qué mes. sucedió? ¿Por qué fue solamente un mes? Porque Dani